a ver si la gripe me deja predicar. Hoy, el mensaje de hoy tiene que ver con la dicha del perdón y la confesión. Vamos a hablar de eso, la dicha del perdón y la confesión. Así que vamos a leer del Salmo 32. Abran sus Biblias, Salmo 32. Una hermosa porción de la palabra. Así dice la palabra de Dios. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Cuando leí este salmo me acordé de una historia. Un cuento que en realidad tranquilamente podría ser una historia real. Trata de dos hermanitos, un nene y una nena. El papá había ido a trabajar, la mamá estaba en la casa cuidándolos, pero tuvo que salir un momento a buscar algo, supongamos, no sé, ir a la esquina a comprar algo y volver, era ir y volver. Mientras tanto los nenes se quedaron en la casa jugando. Y los nenes aprovecharon que mamá había salido un momento para jugar a la pelota dentro de la casa. Bueno, ya se pueden imaginar cómo puede terminar eso. El varoncito, todo emocionado con la pelota, pega un pelotazo y rompe un florero, un jarrón. Inmediatamente asustado, preocupado, junto con la hermanita, agarran eso, lo esconden, lo tiran a la basura y acá no pasó nada. Y no vamos a decir nada, decían ellos dos. Pero la hermanita, medio viva, le dice, bueno, yo no digo nada, pero a condición de que vos hagas todo lo que mamá me pida hacer. Si mamá me pide lavar los platos, lo vas a lavar vos. Si mamá me pide hacer la cama, lo vas a hacer vos. O sea, todo lo que a mí me toque hacer, lo vas a hacer vos y yo no le digo nada a la mamá. Bueno, el hermanito dijo, me parece buen trato, trato hecho. Y bueno, comenzó la historia de lo que viene después. Ese día la mamá, después de que comen, dice a la nena, bueno, ayúdame a levantar los platos. La hermana lo mira al hermanito. El hermanito dice, no, deja mamá, yo te ayudo. Bueno, él va a levantar los platos, ayuda a lavar. Perfecto. Más tarde, en la noche, cuando se están por ir a dormir, la mamá le dice a la nena, bueno, antes de irte a dormir, acomoda tu pieza, guarda tus juguetes en su lugar. La nena lo mira al hermano y el hermanito, deja mamá, voy yo a ordenarle que se vaya a dormir. Bueno, le ordena las cosas. Pasan los días y todos los días había algo. Ayudar a barrer, a hacer cualquier cosa, hacer la cama, todo era, cualquier tarea que le tuviera que tocar a cualquiera de los dos, el nene lo hacía doble porque lo hacía también por la hermana.
Y llegó un punto, al cabo de unos pocos días, que el nene no daba más, se sentía esclavo. Y ahí la hermana gozosa, dijo, gozándolo al hermano ahí, lo tenía de esclavo. Y hasta que un día el nene no aguantó más y fue llorando ante el mamá y le confiesa, y le dice, mamá, no doy más, mi hermana se aprovecha, yo rompí el jarrón el otro día, hice algo que siempre me dijiste que no hiciéramos, jugar a pelota adentro de la casa, rompí el jarrón, bueno, lo tiramos al tacho, pero a condición de que mi hermana no diga nada, tengo que hacer todo lo que ella no quiere hacer, y no doy más. Y la mamá muy cariñosamente le dice, ya lo sabía, hijo. Y abrió los ojos así grandes, pero si yo lo sabía, ¿cómo? Mi hermana te lo dijo, ¿me traicionó? No, me di cuenta, obvio, faltaba un jarrón, lo vi en el tacho, era obvio lo que había pasado, pero bueno, no dije nada. ¿Y por qué entonces dejaste que pasara todo esto? Porque quería que te arrepintieras y me dijeras la verdad. A partir de entonces él sintió un gran alivio, se había quitado un peso de encima al decir la verdad, al haberse confesado. Este salmo tiene mucho que ver con eso. Nos habla de la dicha del perdón que viene después de haberse confesado pecador. Es un salmo penitencial, es decir, un salmo cuyo tema central es el arrepentimiento. Hay varios salmos penitenciales en la Biblia, quizás uno de los más conocidos sea el Salmo 51, en el cual David pide perdón por su pecado cuando adulteró y luego mató al esposo del amante. Esa oración que él hace confesando su pecado es un salmo penitencial, es el salmo penitencial por excelencia. Este Salmo 32 también es un salmo penitencial, solo que en este caso el tema central no es tanto orar, el salmista no es que está orando pidiendo perdón, sino que él está orando y alabando a Dios después de haberse confesado. Y el tema central es la gratitud y la alegría que viene por haber sido perdonado por Dios luego de la confesión. Entonces, este salmo vamos a analizarlo en 4 puntos. El punto 1 de los versículos 1 y 2 se nos habla de la dicha del perdón. Versículos 1 y 2, la dicha del perdón. Los versículos 3 al 4 nos cuentan sobre las consecuencias del silencio sobre el pecado. De los versículos 5 al 7 vemos la importancia de la confesión. Y luego a partir del versículo 8 hasta el final, versículos 8 al 11, encontramos un llamado a la confianza en Dios. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. Y comenzando con el primer punto, la dicha del perdón, leamos de vuelta los versículos 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La persona que ha sido perdonada por Dios es bienaventurada. Es una palabra que significa dichoso, feliz, pero grandemente feliz. Extremadamente bendecido con felicidad. Bienaventurado eso, dichoso y muy feliz. Vemos la felicidad del pecador perdonado por Dios. Eso es lo que refleja, de hecho, todo el Salmo. Es el tema central del Salmo entero. La felicidad del pecador que ha sido perdonado por Dios. Es dichoso, es feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado, aquel a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pecador puede sentirse tan feliz? ¿Por qué el pecador puede alegrarse del perdón de Dios? ¿Cómo es que obtuvo este perdón? El Salmo claramente expresa que no es por un mérito propio, sino que es por voluntad de Dios. Dios voluntariamente ha querido perdonarlo. Y por eso el salmista se siente tan agradecido. Nadie estaría agradecido de haber recibido algo si se lo hubiese merecido. Si trabajas cierta cantidad de horas y te pagan por lo que trabajaste, uno agradece cuando cobra por
una cuestión de cortesía, pero en sí no es el mismo sentir cuando alguien te da un regalo. No lo buscaste, no hiciste nada para ganártelo y simplemente alguien vino y te regaló eso. Es muy distinto que te den algo porque te lo merecías a que te lo den a pesar de que no te lo merecías. La gratitud que sentís después de ese regalo inmerecido es muy grande. Y esa es la idea que transmite el Salmo. Dios nos ha perdonado cuando nosotros no lo merecíamos. A pesar de que no lo merecíamos, Dios quiso perdonarnos. El apóstol San Pablo lo expresa de una manera magistral, lo explica de una forma magistral en la epístola a los Romanos, y quiero que leamos dos pasajes de Romanos que nos hablan de este perdón inmerecido de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿qué significa esa palabra? Simplemente que hemos sido declarados justos. En un juicio se declara culpable o inocente. Bueno, en el juicio de Dios se nos declara culpables o justos. Y Dios nos declara justos. ¿Pero por qué? Dice que ha sido por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es por algo propio mío, no es por algo que yo ponga, que yo haga, es algo que lo hace Jesucristo. No es una obra mía, es una obra de Dios. No es mi buena acción, son las buenas acciones de Jesucristo. Nosotros somos justificados, declarados justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia de Cristo nos es transferida a nosotros por la fe. Dios hace que nosotros tengamos esa fe en Jesucristo y Él deposita en nosotros toda la obediencia y la santidad y la justicia de Jesús. Jesús que nunca pecó, que Él obedeció perfectamente la ley de Dios, que jamás desobedeció un solo mandamiento de Dios el Padre. Jesucristo que fue perfectamente justo y santo y obediente a Dios, ha hecho que toda esa obediencia, esa santidad, esa justicia de Él se nos atribuya a nosotros, cuando en realidad era de Él. Y eso ha sido una obra de Dios, ha sido por su misericordia. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice lo que experimentamos nosotros después de haber sido justificados por Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense el énfasis de estas primeras palabras del versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después de haber sufrido la angustia del pecado, de haber sufrido la esclavitud del pecado y sus consecuencias, y luego de haber venido ante el Señor y recibir su perdón inmerecido, recibimos la hermosa noticia, la grandiosa noticia de que ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Después de que Dios nos ha declarado justos por medio de Jesucristo, ya no hay más condenación para nosotros. Hemos sido librados del pecado y hemos sido librados del juicio que viene a causa del pecado. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. No debemos temer al juicio de Dios ya más. El Señor nos ha perdonado y con ese perdón viene una liberación. Y eso trae ese alivio y esa gratitud. Entonces, es gracias a Jesucristo y a su obra en la cruz que nosotros podemos decir junto con Pablo: ninguna condenación hay más para mí que estoy en Cristo Jesús. Y entonces podemos experimentar este gozo que experimenta el salmista en estos primeros versículos del Salmo 32.
y decir que somos bienaventurados, dichosos, porque Dios no nos inculpa de pecado alguno. Experimentamos la felicidad que resulta como consecuencia que Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Ahora, ese perdón que Dios nos da gratuitamente por gracia, ese perdón debe llevarnos a una serie de aplicaciones. La primera es justamente esta felicidad. Debemos regocijarnos y vivir en constante gratitud por la gracia de Dios en Cristo, recordando que somos perdonados por la obra redentora de Jesús. Lo primero que deben hacer de nosotros es eso: regocijo, alegría, gozo. Este salmo expresa mucho eso. De hecho, comienza con estas palabras diciendo dichoso, bienaventurado, feliz. Y termina con palabras similares. Alégrense en Jehová, gócense los justos, canten con júbilo. El júbilo es alegría rebosante. Canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. 3 veces en un solo versículo se menciona esta idea de la alegría. Alégrense, gócense, canten con júbilo. Lo primero que debe surgir, brotar de nosotros es alegría porque Dios nos ha salvado y nos ha perdonado. Y debemos tener gratitud hacia el Señor por eso. Debemos vivir con gratitud todos los días de nuestra vida, porque Dios todos los días renueva su misericordia para con nosotros y nos perdona constantemente. Y cada día debemos recordar que esto es gracias a la misericordia de Dios que Él nos ha mostrado a través de Jesucristo y su obra en la cruz. No es por algo que yo haya hecho para ganármelo, es por pura gracia, es gratuitamente. Eso significa gracia, gratuito. Es una obra de Dios que Él quiso hacer porque le plació, porque Él quiso nada más. No tenía por qué hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Él quiso perdonarnos y venir a salvarnos. Y debemos sentirnos llenos de gozo, de alegría y gratitud por esto. Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos lo dice como mandamiento: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijarse eso, estar tremendamente alegre. Y es un mandamiento. Alégrense mucho. Y es insistente. Se los digo de nuevo, quiero insistir en ello, dice Pablo. Alégrense mucho, regocíjense en el Señor siempre. Todos los días debemos estar agradecidos al Señor por su gran perdón, por su gran amor y por su salvación. Esta alegría es en Cristo, en el Señor. No es por mérito propio, es por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, lo primero que debe llevarnos el perdón a hacer es alegrarnos y agradecer al Señor todos los días de nuestra vida, recordando el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Lo segundo, la segunda aplicación es que el perdón divino debe motivarnos a vivir en santidad y a extender gracia a los demás. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, ¿por qué vamos a seguir viviendo en el pecado? Ya hemos experimentado el pecado, ya hemos sido esclavizados por el pecado, ya hemos sufrido por el pecado y venimos ante Dios y le pedimos perdón y Él nos perdona. ¿Vamos a volver al pecado? ¿Vamos a volver a ese sufrimiento, a esa esclavitud? De ninguna manera. En adelante tenemos que vivir para el Señor. En adelante tenemos que vivir en santidad, en obediencia al Señor. La santidad solamente puede ser si vivimos en obediencia al Señor. Dios nos santifica, es una obra de Dios. Él nos declara santos y Él nos va santificando. ¿Pero cómo lo hace Dios? Lo hace a través de sus mandamientos.
a través de su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, es decir, cuando obedecemos sus mandamientos, estamos siendo santificados por Dios. Los mandamientos de Dios son las herramientas que Dios usa para santificarnos. Entonces, el haber sido perdonados por el Señor debe llevarnos a dejar atrás, enterrado, esa vida de pecado, y en adelante vivir en obediencia al Señor y buscar la santidad. Vamos a leer unas palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos como Él. Él quiere que vivamos en obediencia a Él. Él nos ha librado del pecado y debemos dejar esa vida atrás. En adelante debemos conformarnos a la imagen santa de Dios, no a la imagen podrida, destruida y pecaminosa del viejo hombre del cual Dios me libró. Ese yo que estaba regocijándose en el pecado, rebelándose contra Dios, y que lo único que lograba era su autodestrucción y su propia condena. Dios nos libró de nuestros pecados, de nuestra propia miseria, para que ya no vivamos en ello. En adelante debemos vivir procurando la santidad, imitando al Señor. Pero así como Dios nos perdonó, Él también quiere que nosotros perdonemos a otros. Y así como ese perdón de Dios para con nosotros fue por gracia, sin merecerlo, Él quiere que nosotros perdonamos a otros por gracia, sin que el otro lo merezca. Así nos lo dice Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y miren estas palabras: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En otras palabras, porque el Señor los perdonó a ustedes, ahora ustedes deben perdonar también a los demás. Si procurar la santidad implica caminar en imitación de Cristo, debemos también imitar este aspecto de Cristo, de su carácter: la gracia, el perdón, el amor inmerecido, la misericordia, la benignidad, la paciencia, el dar perdón gratuitamente, por gracia. Ahora, claramente eso no es algo que pueda nacer de nosotros naturalmente. Eso es una obra de Dios. Pero recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros, es Dios viviendo en nosotros, es Cristo viviendo a través de nosotros. Gálatas 2:20 nos dice que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Yo vivo la vida de Cristo en adelante. Brota de mí la vida de Dios. Su amor, su misericordia, su gracia brotan de mi corazón. Su Espíritu Santo me lavó de mis pecados y ha tallado la ley de Dios, sus mandamientos, en mi corazón, para que nazca de mí el obedecerle, para que nazca de mí el carácter de Dios, para que pueda vivir en imitación de Cristo. Es una obra que Dios hace en nosotros, pero implica también un compromiso de mi parte. Si bien Dios obra a través mío, eso no quiere decir que yo voy a decir, bueno, no voy a mover un dedo hasta que Dios me motive a hacerlo y me diga que tengo que hacerlo.
Porque cada vez que leemos la palabra de Dios nos está diciendo eso. La conciencia misma. Dios, el Espíritu Santo, la usa para hablarnos. La conciencia es la ley de Dios en nuestros corazones. No hace falta que venga un ángel del cielo y me diga, así ha dicho Jehová el Señor, perdona a tu vecino. Su palabra ya nos lo dice. Así que si en la semana, suponete, jueves, pasa algo, y decir, bueno, yo sé que tengo que hacer algo al respecto, pero no voy a perdonar hasta que Dios me diga que debo perdonar. Yo te aviso que hoy domingo ya el Señor te dijo, tenés que perdonar. Su palabra lo dice. Debemos obedecer al Señor. Así como Él nos perdonó gratuitamente, nosotros también debemos extender esta gracia a los demás y darles el perdón. No nos olvidemos de dónde nos libró el Señor. Por eso todos los días debemos recordar la salvación de Dios. Todos los días debemos recordar el Evangelio. Recordar de dónde nos sacó el Señor. De esa miseria que causa el pecado en nuestras vidas. Y debemos gozarnos. Y esa felicidad que viene por el perdón de Dios, debemos transmitirla a los demás, dándoles el perdón, siendo misericordiosos con otros, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si por el contrario yo no confieso mi pecado? Bueno, claramente no puedo decir que soy bienaventurado porque Dios me ha perdonado, por el hecho de que no me he confesado, no me he arrepentido. Eso nos lleva al siguiente punto, las consecuencias del silencio sobre el pecado. Versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El pecado sin confesar, lo primero que nos trae es angustia espiritual, pero también puede llegar a darnos o ocasionarnos dolor físico. Es decir, que el pecado sin confesar nos lleva a la angustia espiritual y también al dolor físico. Este salmo no solamente habla de la angustia que siente su alma, sino que también habla de los efectos en su carne. Habla de cómo el pecado afectó sus propios huesos, su propia salud. ¿Pero por qué? Porque la mano de Dios se agravaba sobre él. Es decir, había una angustia espiritual que era fruto de no haberse confesado delante del Señor, de no haberse arrepentido y haber buscado el perdón de Dios. Cuando nosotros hacemos la vista gorda sobre nuestros pecados, el pecado poco a poco se va enseñoreando de nosotros. Y un pecado llama a otro pecado. Un pecado pequeño nos lleva a cometer otro pecado, y otro más, y otro más. Un pecado para encubrir otro, y así. Y cada vez el pecado se hace más grande, como una bola de nieve. Y al final vivimos oprimidos por el pecado, esclavizados por él, angustiados. El pecado sin confesar, por pequeño que sea, por insignificante que nos parezca a nosotros, es grave delante de Dios. Por eso el Señor en el Sermón del Monte decía que ni una tilde ni una jota pasaría entre la ley hasta que todo se hubiera cumplido. Ni una tilde ni una jota, es decir, ni las partes más pequeñas del alfabeto pasarían desapercibidas. A Dios todas le importaban. Toda su palabra le importa. Por pequeño que nos parezca un mandamiento, por ahí pensamos, bueno, no es tan grave. Puedo quebrantar este mandamiento, no es gran cosa. Es un mandamiento chiquitito. No pasa nada.
pero por pequeño que sea, a Dios le importa. Por ende, el pecado, por pequeño que nos parezca, es grave. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos esclaviza, nos destruye, nos lleva a la miseria. Es grave el pecado, no es inocente, es destructivo, nos mata, pero sobre todo nos pone bajo la ira de Dios. Entonces, mientras no confesemos nuestro pecado al Señor, mientras no nos hayamos arrepentido, y mientras seamos tolerantes con nuestro pecado, el pecado va a causarnos angustia espiritual. Ahora, el Señor es paciente con nosotros y nos llama al arrepentimiento. Pero su palabra nos enseña que si no nos arrepentimos, Él nos va a seguir llamando al arrepentimiento, pero cada vez con más severidad. Si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, las consecuencias del pecado, vemos que una y otra vez el Señor dice: cuando ustedes pequen, va a pasarles esto. Y si se arrepienten, serán librados. Pero si no se arrepienten, va a venir esto otro, que es más grave. Si se arrepienten, serán librados. Pero si no se arrepienten, va a venir esto otro, que es todavía más grave. Y así sigue, como por 7 veces, hasta que finalmente dice que vamos a estar completamente oprimidos por el pecado y hasta destruidos por el pecado. Hasta que tocamos fondo y nos volvemos al Señor. Ahora no hace falta llegar a ese punto y tocar fondo, llegar a la miseria más grande para recién entonces buscar al Señor. A la mínima desviación, pronto, rápido debemos volvernos al Señor y pedirle perdón y confesarnos. Porque de lo contrario, el pecado nos va a ir consumiendo más y más. Y eso que empezó con una angustia espiritual puede incluso afectar nuestra salud y hasta puede llevarnos a la muerte física. Un pasaje que nos habla de cómo el pecado puede destruirnos es Proverbios capítulo 28, versículos 13 al 14. Vamos a leer Proverbios 28, versículos 13 y 14. Dice así el Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado, otra vez esa palabra, dichoso, feliz. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que confiesa su pecado y lo abandona va a alcanzar misericordia. Pero el que encubre su pecado, el que no lo confiesa, el que hace la vista gorda, el que mantiene el pecado sin confesar, no prosperará. Y si más endurece su corazón y no se vuelve al Señor, el pecado lo terminará llevando al mal, acabará en el mal. Un ejemplo muy extremo lo vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, versículos 30 al 32. En este pasaje se nos habla, en todo este capítulo se nos habla de la Santa Cena, de la importancia de participar de ella, estando bien delante del Señor y estando en comunión también con nuestros hermanos. Y luego nos dice de lo que estaba pasando en Corinto, porque había personas que no habían confesado sus pecados al Señor y aún así participaban en la Santa Cena. Y dice así 1 Corintios 11, versículos 30 a 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, es decir, esto no estaría pasando. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor disciplina a su pueblo y lo llama al arrepentimiento, y si tiene que ser cada vez más severo, lo va a hacer.
El pecado puede llegar a afectarnos incluso físicamente. Eso pasaba, por ejemplo, a los corintios. Ahora, no hay que llegar a ese extremo. Ahí el mismo apóstol Pablo dice, si nos examinásemos, esto no pasaría. Si nos examinásemos a la luz de la palabra del Señor y nos arrepintiésemos y nos confesásemos al Señor, simplemente podríamos disfrutar de la dicha del perdón de Dios. Seremos librados de la angustia del pecado y de la opresión que el pecado realiza sobre nosotros. Y también seríamos librados de la disciplina de Dios. Entonces el pecado realmente puede llevarnos a la autodestrucción. El pecado destruye. La paga del pecado es muerte. El pecado es algo serio. Tiene consecuencias graves no confesarlo, no arrepentirse. Ahora bien, sí hay que hacer una aclaración de que no todo caso de enfermedad o no toda situación complicada de la vida es fruto de pecado, es una disciplina de Dios como castigo por un pecado sin confesar. Hay que también librarse de esa idea extrema que en algunos casos ha habido personas que lo han sufrido mucho. Yo me acuerdo de un testimonio de un pastor en cuya denominación se enseñaba mucho esto, y le pasaba que su esposa siempre perdía los embarazos. Y le decía, bueno, es que tenés que algún pecado sin confesar, seguramente. Ustedes dos deben tener algún pecado sin confesar. Bueno, pedían perdón de todo, se confesaban de todo. Después seguían con ese problema hasta que finalmente logra quedar embarazada la esposa y el embarazo llega a término, nace el bebé, pero al poco tiempo muere el bebé. Y la respuesta es que todavía debe haber un pecado sin confesar, es que deben ayunar más, es que deben ofrendar más, es que deben diezmar más. Hay algo, hay un pecado sin confesar. Y él estaba oprimido por esta idea. Hasta que un día, como él era traductor, le tocó traducir en otra iglesia, de otra denominación, una iglesia bautista, y escucha, a medida que él traducía, el sermón era un sermón de sana doctrina, y escuchó acerca de la gracia de Dios, y para él fue liberador. Mientras traducía al pastor que estaba predicando, él se convirtió, y experimentó esta dicha, esta felicidad por el perdón de Dios. Ahora, no siempre las cosas malas que nos pasan en la vida son consecuencia de pecados sin confesar. Es más, Cristo mismo nos lo dijo. Recuerden aquella vez que el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Y Él en ese momento aprovechó para hacernos esta aclaración. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3. Juan 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y acto seguido el Señor lo sanó, le dio la vista. Es decir, que no siempre las cosas difíciles que nos pasan son una disciplina de Dios por un pecado sin confesar. No siempre es así. Pero sí debemos ser conscientes de la gravedad del pecado. Y el pecado puede llevarnos a una situación muy complicada. Primero con la angustia que genera el pecado, la carga que genera nuestra conciencia. Y luego puede llevarnos a otras consecuencias, puede llegar a afectar nuestra salud. Es por eso mismo que el Señor en su palabra nos enseña que como iglesia debemos fomentar una cultura de confesión sincera.
y procurar la restauración de los hermanos. El Señor mismo nos lo enseñó cuando habló de la disciplina en la iglesia. Si tu hermano pecare contra ti, ve, habla con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Debemos naturalmente, cotidianamente buscar que los hermanos se vuelvan al Señor, ayudarlos a permanecer fieles al Señor, ayudarlos a ir por la senda del arrepentimiento. Debemos procurar que los hermanos que han pecado se arrepientan y se vuelvan al Señor y sean restaurados. Debemos fomentar esta cultura de la confesión. Animar a los hermanos que vayan al Señor y confiesen sus pecados a Dios. El hermano del Señor nos lo explicó con mucha claridad en su epístola, al final de su epístola en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 20. Santiago capítulo 5, versículos 14 al 20, donde incluso habla de cómo el pecado también puede afectar la salud, algo muy similar al que viene expresando el salmista. Así dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Más claro no puede ser. Fíjense que incluso acá Santiago también aclara: si hay un hermano enfermo, oren por él. Si hay pecado, le será perdonado. No necesariamente el pecado llevó a que esa persona estuviera enferma, pero si alguno estuviera enfermo y es a causa de un pecado y debe arrepentirse, hay que orar por esa persona, por su restauración. Y Dios va a provocar en él el arrepentimiento. Y nos anima a que procuremos confesar nuestros pecados, nuestras ofensas unos a otros. Y que oremos unos por otros, para que nuestros hermanos que han pecado se vuelvan al Señor. Y no solamente orar por ellos, sino tratar de concientizarlos y hacerlos retornar al Señor. Hacerlos volver a la verdad. Ayudarlos a reconciliarse con Dios. Cristo, de hecho, nos dio el ministerio de la reconciliación, que consiste en que debemos llamar a las personas al arrepentimiento y que se vuelvan al Señor. Podemos darles la esperanza y la promesa segura de que Dios va a perdonar, porque en Cristo Él ya nos ha salvado. Entonces, todo aquel que acude al Señor arrepentido en busca de perdón, Dios le dice que será amplio en perdonar. Dios no nos ha mezquinado a su Hijo, de modo que no va a mezquinarnos el perdón. Podemos llamar a los hermanos al arrepentimiento, ayudarlos a volver a la senda recta, a reconciliarse con Dios. Y cuando esa persona, ese hermano se arrepiente y se vuelve al Señor, podemos darle la palabra cierta, verdadera, de que Dios lo ha perdonado efectivamente. De que él puede decir como el salmista que es bienaventurado porque Dios lo ha perdonado y no lo inculpa de pecado. Vemos entonces cuán grave es el pecado y vemos las consecuencias de no confesar nuestro pecado. Y a partir de ahí podemos entender la importancia de la confesión.
Los versículos 5 al 7 del Salmo 32 nos dicen: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La confesión es el antídoto que Dios nos ha dado para luchar contra nuestro pecado. La confesión al Padre Celestial nos lleva al perdón y también a la liberación del peso del pecado que nos acecha. El Señor dice acá que nos rodeará con cánticos de liberación. La misma alegría que experimentamos cuando Dios nos salva es la alegría que experimentamos cada vez que hemos caído en pecado, hemos cedido a la tentación y nos volvemos al Señor y el Señor nos da su perdón. De hecho, la confesión, el arrepentimiento son temas centrales en la Biblia, pero especialmente en el mensaje apostólico. Cada vez que los apóstoles predicaban el Evangelio, automáticamente había un llamado a arrepentirse y a confesarse delante de Dios. Porque la confesión realmente es algo que Dios desea. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a leer de 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan 1, versículo 5, hasta capítulo 2, versículo 2. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo voy a leer de vuelta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios es santo, no tiene comunión con el pecado, no tiene relación con el pecado, entonces no puede tener comunión con el pecador. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos da el perdón. Y es a través de Jesucristo. Él es quien nos salva del pecado. Él es quien nos limpia de todo pecado. En Cristo hay perdón. Dios nos ofrece este perdón a través de Jesucristo. Y si nos confesamos ante Él y nos declaramos culpables de nuestros pecados, al pecado lo llamamos por su nombre y no tratamos de suavizarlo o justificarlo, sino que decimos: Señor, tú dices que esto es pecado y esto es lo que hice, soy pecador, soy culpable de este pecado. Entonces Dios nos ofrece el perdón y la absolución a través de Cristo. Y entonces sí podemos tener comunión con Él. Y sí estaremos limpios de todo pecado. Dios nos ha dado la confesión para que arrepentidos sinceramente
lo busquemos a Él y nos reconciliemos con Él. Es necesario que cuando nos arrepintamos, digamos la verdad. Soy pecador, Señor. Ten misericordia de mí. Perdóname. La confesión de pecados es parte de nuestro caminar diario cristiano. No es solamente parte de nuestra salvación al inicio. Cuando escuchamos el Evangelio y el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente para el momento en que Cristo nos salva. El arrepentimiento y la confesión son parte de nuestra vida diaria. Debemos vivir una vida de continuo arrepentimiento porque constantemente estamos luchando con el pecado y a veces pecamos. Ahí Juan lo dice: les digo estas cosas para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, el Evangelio nos sigue limpiando, nos sigue salvando. Porque Cristo murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Su perdón alcanza y excede toda nuestra vida. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Y no hay un límite para el perdón que Dios nos ofrece en Cristo. Ahora, eso no es licencia para pecar. Más bien es un llamado a la santidad. Por eso Juan dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero a la vez está el consuelo. Si llegan a caer, arrepiéntanse y confiénsense al Señor y Él los va a perdonar. Hay esperanza para el pecador arrepentido. El cristiano constantemente debe vivir una vida de continuo arrepentimiento. Todos los días arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que esto debe ser parte de esta confesión de pecado, debe ser una parte habitual del diario vivir cristiano? Porque Cristo mismo nos lo enseñó cuando nos enseñó a orar, el Padre Nuestro. En esa oración, uno de los motivos de oración es una confesión de pecados y un pedido de perdón. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Vamos a leer esta porción del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego el Señor explica: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uno de los motivos de oración del Padre Nuestro es pedirle perdón al Señor, confesarnos y pedirle perdón. Y también pedirle que nos libre de caer en la tentación. Y luego el Señor nos enfatiza lo importante que es el perdón. Tanto el recibirlo como el darlo. Recibir perdón de Dios, pero también perdonar a nuestro prójimo, como hemos hablado recién. Pero notemos esto. La confesión de pecados es una parte elemental de la oración del Padre Nuestro. Es una oración que el Señor nos enseñó para que cuando oremos incluyamos estas peticiones. Debe ser parte de nuestra oración diaria la confesión de pecados, el arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados cometidos en el día. Tanto así que uno de los primeros escritos de la época apostólica, de hecho se escribió al mismo tiempo que el primer libro de la Biblia o antes, puede ser, incluso se llama Didache, que significa la enseñanza y es parte de un título más largo que el título completo sería La enseñanza de los 12 apóstoles a las naciones, a los gentiles. Era un libro escrito por la iglesia primitiva en tiempo de los apóstoles para discipular a los gentiles que se estaban convirtiendo. Y claro, como venían del paganismo, tenían que aprender un montón de cosas que no conocían, todo era nuevo para ellos. Y a través de este libro se enseñaba un discipulado básico de las cosas elementales, los primeros pasos, las primeras cosas
que todo cristiano debe saber. Y entre esas cosas se les enseña a orar con el Padre Nuestro y se les dice, esta oración la deben recitar todos los días 3 veces al día. O sea que se procuraba inculcar en los primeros cristianos, estos gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, el hábito de todos los días examinarse a lo largo del día, analizar sus vidas a la luz de la palabra de Dios y arrepentirse de sus pecados y confesarse ante el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la confesión nos restaura, nos lleva a fortalecer nuestra comunión con Dios. La confesión es lo que Dios quiere, lo que Dios desea para el pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta, se confiese y sea perdonado. Dios mismo nos lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 11 y 12. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Por un lado está diciéndonos que Dios no quiere que el pecador muera a causa de su pecado. Dios quiere que el pecador se arrepienta, se confiese y tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios desea. Él desea perdonarnos. Él desea que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Y nos dice, vuélvanse a mí. ¿Por qué van a morir? Pero también nos hace una aclaración. Por un lado, a la persona que ha vivido en pecado y se encuentra con estas palabras de esperanza, dice, pero Señor, he vivido en muchos pecados. Tengo una vida rebelándome contra ti, ignorándote, dándote la espalda. ¿Hay acaso esperanza para mí? Y Dios dice, sí. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El día que te arrepientas, todos esos pecados que has cometido no van a ser un estorbo. El perdón de Dios es enorme, porque su amor es eterno. No hay pecado que pueda estorbar al amor de Dios, que pueda evitar que Dios te perdone y te salve. Pero por otro lado, el que ha vivido en obediencia a Dios puede por ahí decir, bueno, no pasa nada si peco un poquito, una vez. Total, después voy al Señor y le pido perdón. Y con esa actitud no va a lograr mucho en realidad. Dios le dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Es para que no nos jactemos. Dice, bueno, yo siempre viví muy rectamente, no soy malo. La verdad que busco no hacerle mal a nadie. No busco hacerle mal a nadie. Yo soy un tipo bueno. No tengo pecado. Y 1 Juan ya lo mismo dice, el que dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que nosotros sí tenemos pecado. Y si uno dice, no, yo no tengo pecado, no solo se está engañando a sí mismo. Miente acerca de Dios. Y lo único que está demostrando es que él no está en la verdad, no está en la luz, no está en Cristo. Esto es como una ilustración medio odiosa, pero cuando estás manejando por la ruta y te para la caminera porque se te quemó un foquito. Ahora vos tenías el auto en regla, todo lo tenías en orden, y vos siempre tenés tu auto en orden, y sos así meticuloso, y no tenés el seguro al día,
el ITV hecho, todo perfecto. Y el auto estaba en perfectas condiciones. Tener el matafuego, las balizas, hasta tener la bolsa para los muertos, que no es necesario, pero por ahí a veces te lo piden para... Hasta eso tenés. Tenés todo en regla. Y justo en medio del viaje se te quemó un foquito. Y te para la camioneta y te dice, tenés un foquito quemado, pague la multa. Y unos cuantos miles que voy a decir, qué horror, me están robando. Y uno dice, pero a ver, nunca paso un semáforo en rojo, nunca excedo el límite de velocidad, tengo el auto en perfectas condiciones, ITV, seguro, todo. Por un foquito, cumplo siempre, un foquito que se me quemó una vez, no me la puede dejar pasar esta, ¿no? El foquito está quemado, págale la multa. Yo sé que son odiosos la caminera, con esto no lo estoy defendiendo, pero algo parecido es lo que pasa delante del Señor. Nos jactamos de nuestra justicia y Dios dice, esa justicia no te va a librar, tu propia justicia no te va a librar de tu pecado. Tenés que arrepentirte. El día que te rebeles contra el Señor, tenés que arrepentirte. No te jactes, no te vanaglories, no te enorgullezcas en tu propia justicia. Por eso el Señor nos hace esta advertencia. Pero la palabra esperanza es la más fuerte en este pasaje. Él quiere que el pecador se arrepienta y tenga el perdón de Dios. Él nos llama al arrepentimiento. Por eso la confesión es tan importante en la Biblia, porque es lo que Dios quiere. Es la herramienta que Dios usa para reconciliarnos con Él. Entonces, el salmista finalmente, luego de habernos explicado cuán feliz es el pecador que ha sido perdonado por Dios, al habernos mostrado la gravedad del pecado y la importancia de arrepentirnos y confesarnos a Dios el Padre Celestial, nos hace un llamado. Y es hermoso porque de pronto, en estos últimos versículos del Salmo 32, escuchamos las palabras de Dios hablándonos directamente. Veamos este llamado a la confianza en Dios en los versículos 8 al 11. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Termina con estas palabras de alegría, pero también con un llamado. Y una promesa. Dios mismo nos habla y dice que Él nos va a hacer entender, que Él nos va a guiar, que Él nos va a encaminar. Con su Espíritu Santo y su palabra, Él nos va a llevar por la senda del arrepentimiento. Nos va a enseñar a examinarnos nosotros mismos para que nos volvamos a Él. Y nos va a ayudar a caminar rectamente. Vemos la promesa y el amor de Dios en estas palabras al ver que no depende de nuestra fuerza, sino del amor de Dios, de su voluntad, que Él, por motus propio, quiere perdonarnos y guiarnos y santificarnos. Pero nos hace un llamado. No sean cabezas duras. No sean como la mula. No sean como el caballo. Seamos dóciles al Señor. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos obedientes a su palabra, a la Biblia, inspirada por su Espíritu Santo. Dios instruye y guía personalmente a quienes le buscan con sinceridad. Y nos anima a confiar en su fidelidad y misericordia eterna. A través de su palabra, Él nos enseña, nos instruye y nos guía. Él no quiere que confiemos en nuestra propia justicia o en nuestra propia sabiduría terrenal, que está distorsionada por el pecado. Él quiere que nos apoyemos en su sabiduría celestial, en su palabra, que nos dejemos guiar por Él. Así dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos confiar en el Señor. Ahora, hay un llamado a la acción. Luego de que el salmista nos expresa cuán feliz, cuán bendito, cuán dichoso y bienaventurado es el pecador cuando se arrepiente y se vuelve al Señor y experimenta el perdón de Dios, debe haber una consecuencia lógica que nos debe llevar a la práctica, a la vida. Y es examinarnos a la luz de la palabra de Dios y confesar nuestros pecados a Dios el Padre Celestial todos los días de nuestra vida. Según de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, si están en Cristo, no van a hacer la vista gorda con el pecado, van a examinarse y buscar el arrepentimiento. Examínense a ustedes mismos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos examinarnos para saber si realmente hay pecado en nuestras vidas? ¿Bajo qué parámetros? A la luz de la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios nos ha dejado, lo que el Espíritu Santo ha inspirado para que tengamos la voz de Dios constantemente a la mano, al alcance de la mano, y a través de ella podamos examinarnos. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Dios nos ha dado la Biblia para que por medio de ella nos analicemos, veamos cómo estamos delante del Señor. Y a partir de ahí podamos tener la esperanza que nos da en Cristo. A partir de ahí, darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos, pedir perdón al Señor, volvernos al Señor, ser reconciliados con Él por medio de Jesucristo y recibir la promesa del pecado perdonado. Recibir la palabra segura de que Dios se ha compadecido de nosotros y ya nos limpió de pecado, que nos da la absolución. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Un buen ejercicio es tomando los 10 mandamientos y analizarnos en función de esos mandamientos. Pero no de manera superficial, sino cada mandamiento, qué implica y cómo estamos respondiendo. Si estamos desobedeciendo al Señor o si por el contrario le estamos obedeciendo. Y déjenme decirles que siempre algún pecado vamos a encontrar en nuestras vidas. Así que siempre está abierta la puerta del arrepentimiento. La puerta que nos lleva hacia el camino del arrepentimiento y el perdón. Cada vez que nos examinemos a la luz de la palabra, siempre va a haber pecado en nosotros, porque nos estamos examinando delante del Señor. El parámetro de santidad, el estándar, es Dios. Todos nosotros vamos a encontrarnos defectuosos, pecadores delante de Él. Pero al mismo tiempo, Dios nos da el perdón y nos llama al arrepentimiento. Confesemos entonces nuestros pecados al Señor. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar gracias porque te compadeciste de nosotros. Nos amaste cuando no lo merecíamos y enviaste a Jesús para morir por nosotros, para recibir Él nuestro castigo. El castigo que era para nosotros lo recibió Él, porque Él cargó con nuestros pecados. Y es gracias a Él que podemos recibir tu perdón y ser declarados justos. Señor, luchamos con el pecado y fallamos, y te desobedecemos, y pecamos contra ti y contra nuestro prójimo. Señor, líbranos de ceder ante la tentación y perdona nuestros pecados y enséñanos también a perdonar a otros con la misma gracia. Señor, cada vez que
que pequemos, haznos volver a ti de inmediato. Pon en nosotros este corazón dócil a ti. Señor, que cada vez que leamos tu palabra, nos estemos mirando al espejo y veamos nuestro pecado y nos arrepintamos, que nos duela nuestro pecado, que nos duela habernos rebelado contra ti y nos volvamos de inmediato a ti. Llévanos a la confesión, llévanos por el camino del arrepentimiento. Señor, no permitas que nos apartemos de ti por demasiado tiempo, sino que siempre busquemos tu perdón y el reconciliarnos contigo y estar en comunión contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias y paz.